Descubre cómo un padre soltero transformó la vida de una chica millonaria en 30 días. Ramiro miraba hacia el horizonte de la Ciudad de México con una mezcla de esperanza y desesperación que lo acompañaba cada amanecer. Era albañil, un hombre de 40 años que luchaba por sacar adelante a su única hija, Valentina, una joven de 17 años marcada por un talento artístico que brillaba como el oro en medio de su vida superficial y adinerada. Desde que la madre de Valentina había decidido que el camino hacia el éxito se encontraba en las fiestas y la alta sociedad, el corazón de Ramiro se había tensado bajo el peso de una verdad ineludible. Su hija se sentía sola, atrapada y, lo peor de todo, desconectada de sí misma. Mientras levantaba ladrillos para construir hogares ajenos, notaba que, a su manera, también intentaba construir un hogar emocional para Valentina. Tenía miedo de que cayera en las mismas trampas que su madre habían sembrado en su corazón, convencida de que el lujo traía consigo la felicidad. Cada noche, cuando regresaba cansado y sudoroso, se preguntaba si podría ayudarla a encontrar su verdadero camino. Sin embargo, la presión de su entorno y el estatus de su familia la guiaban por senderos peligrosos. Un día, mientras se afanaba en una obra, escuchó sobre un proyecto que buscaba integrar a artistas de diferentes realidades sociales. Sin pensarlo, Ramiro se ofreció como mentor, decidido a demostrarle a Valentina que el arte podía ser un refugio y una salida. Pero cuando se encontraron en aquel taller, la mirada de su hija lo atravesó con desdén. ¿Qué puedes enseñarme tú?, parecía preguntarse. La incomodidad palpable llenó el aire, mientras Ramiro luchaba por encontrar las palabras adecuadas para derribar las barreras que lo separaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ramiro dejó escapar un suspiro profundo, sintiendo que la presión aumentaba. Cada encuentro con Valentina era un tira y afloja emocional. Su madre siempre le decía que el éxito era sinónimo de dinero, mientras que él le hablaba de la autenticidad y la pasión. A veces, Ramiro se preguntaba si estaba luchando en una guerra perdida, si podría realmente impactar la vida de su hija frente a un mundo que le decía que todo aquello era irrelevante. El dilema interno de Valentina crecía. Cada día que pasaba, se sentía más dividida. Había momentos en que quería gritar, liberarse de la presión familiar, pero las expectativas la mantenían atada. ¿Sería posible que su amor por el arte la llevara por caminos que la distancia de su familia? Sin embargo, el brillo de la exhibición que se acercaba iluminaba la parte más oscura de su corazón, el temor a no cumplir con lo que su madre deseaba. La angustia la consumía, mientras Ramiro, con cada consejo, intentaba encender una chispa de esperanza. Ante la inminente exhibición, Valentina se encontraba en la cuerda floja entre dos mundos. La confianza que estaba comenzando a construir con Ramiro era un bálsamo, pero la sombra de su familia materialista la empujaba hacia el abismo. Cada elección se volvía una tortura. Renunciaría a su arte por el amor de su madre, o dejaría atrás todo lo conocido para abrazar la verdad que Ramiro había comenzado a iluminar en su vida. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Valentina se topó con un viejo diario familiar que revelaba secretos escondidos. Su respiración se aceleró. La verdad que descubría amenazaba con desbordar su vínculo con Ramiro, y el camino que había comenzado a recorrer parecía desmoronarse. Las páginas estaban llenas de promesas, sueños rotos y una realidad que podría aplastarla. Frente a aquel hallazgo, Valentina se encontró en la encrucijada más difícil de su vida. ¿Dejaría que el miedo a conocer su propia historia definiera su futuro, o daría un salto hacia la libertad artística que siempre había soñado? Valentina se sentó en su habitación, el diario abierto sobre sus piernas. Las palabras escritas por su madre resonaban en su mente, ecos de una vida que parecía estar marcada por la superficialidad y el miedo. Cada línea le ofrecía un vistazo a aquellas expectativas que se habían convertido en cadenas. La idea de enfrentar a Ramiro con el conocimiento de su madre la llenaba de ansiedad.
¿Qué pasaría si él no entendía la magnitud de su legado familiar? Mientras revisaba las páginas, la angustia se transformó en determinación. Algo dentro de ella empezó a cuestionar si continuar con esa vida dorada, que siempre había considerado un sueño, era en verdad lo que deseaba. Ramiro representaba un mundo donde el arte no solo era un adorno para las paredes, sino que podía ser una voz, una catarsis. La lucha interna crecía, prometiendo un desenlace inevitable. Ramiro, por su parte, se dedicó a observar el proceso creativo de Valentina desde la distancia. Había algo en ella que se había encendido, una chispa que parecía dar luz incluso en los momentos más oscuros. Se dio cuenta de que su misión excedía ser solo un mentor, debía convertirse en un padre que acompañara, que guiara sin imponerle sus propios miedos a su hija. La conexión que estaban forjando era valiosa, incluso por encima de un resultado tangible, sin embargo, el impacto de su madre seguía siendo potente. Durante las noches, Valentina se desvelaba, sintiendo el tirón de su pasado. Esa constante pelea entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente quería se volvió más abrumadora. Un día, mientras tenía una charla con algunos de los artistas del taller, una de ellas, Laura, le reveló que había tomado la decisión de dejarlo todo e irse para seguir su pasión. El relato quedó grabado en su mente, Valentina comenzó a imaginar lo que sería llevar su vida en esa dirección. Días después, durante un paseo en el parque con Ramiro, se atrevió a hablar sobre el diario. No sé si quiero seguir el camino que me han trazado, confesó con ansiedad. Ramiro la miró, por un momento absorto, tratando de reunir las palabras adecuadas. Valentina, el camino que elijas siempre será tu decisión. Aquí estoy para apoyarte, pero debes descubrir lo que realmente te hace feliz. Sus palabras impregnaron el aire, el ambiente se tornó más espeso y cargado de posibilidades. Con cada paso, Valentina comenzaba a vislumbrar una salida a su laberinto emocional. Sabía que debía enfrentar a su madre y hablar de sus sueños. Digestionar la mezcla de amor y miedo que sentía por su familia no sería fácil, pero la vida que deseaba construirse comenzaba a exigirle autenticidad. En la noche previa a la exhibición, Valentina hizo una promesa silenciosa. No se sometería a otras expectativas. Libertad y autenticidad se volverían su estandarte. Pero algo en lo profundo de su ser sabía que estaba cerca de desatar una guerra familiar. Iba a desafiar lo que se le había enseñado, y así, con la exhibición a la vuelta de la esquina y el corazón latiendo con fuerza, Valentina cerró los ojos, deseando que el futuro le concediera la claridad que había buscado tanto tiempo. Un último vistazo al diario reveló un mensaje que no había notado antes: el arte es un reflejo de nuestra verdad más profunda. La mañana del evento, el brillo en sus ojos se convirtió en fuego. Mientras se preparaba, el eco de esos secretos enterrados parecía susurrarle que su momento había llegado. Pero, ¿podría realmente arriesgarlo todo por el deseo de ser ella misma? La tensión se palpaba en el aire, Valentina estaba a punto de dar un salto hacia lo desconocido, y el camino adelante podría involucrar confrontar no solo su propia identidad, sino reconocer también la sombra de sus raíces. ¿Sería capaz de afrontar la verdad que había estado huyendo? En ese instante, el destino comenzó a tejer una nueva narrativa que estaba a punto de desvelarse. Valentina se encontraba en un lugar intermedio entre el pasado y el futuro. Con cada paso que daba hacia la sala de exhibición, sentía un tumulto de emociones que amenazaban con desbordarse. Era un momento decisivo, uno en el que cada latido de su corazón resonaba en su mente, recordándole su promesa de autenticidad. En la entrada, las luces brillantes invitaban a los visitantes a entrar, pero a Valentina le costaba avanzar. La presión de su historia, la herencia familiar que pesaba sobre sus hombros, la llenaba de dudas. Si quería abrazar su verdad, no podía esquivar la conversación con Ramiro. Sabía que él había sido su ancla, y, al mismo tiempo, su catalizador. La tensión de no revelarle lo que realmente pensaba se convertía en un muro que la aislaba. Mientras se preparaba, comenzó a observar a su alrededor. Los otros artistas conversaban y reían, creando un ambiente vibrante que contrastaba con su confusión interna. El arte que acababan de crear era, para muchos, una expresión de libertad. Sin embargo, para Valentina, era una cárcel de expectativas a las que siempre se sintió obligada a responder.
Justo cuando decidía dar un paso adelante, escuchó la voz de Laura entre la multitud. «Valentina, ven», exclamó Laura, con una energía contagiosa. Al acercarse, Valentina sintió la necesidad de articular sus propios deseos en voz alta. No era solo una exhibición, era la manifestación de su lucha interna. Necesitaba que sus palabras fueran sinceras, incluso si ello significaba arriesgar una ruptura emocional. «Laura, quiero hablarte sobre lo que significa todo esto para mí», dijo Valentina, sintiéndose vulnerable. Laura la miró con comprensión, sus ojos reflejaban un apoyo incondicional. «Siempre he estado atada a lo que otros esperaban de mí. Pero he empezado a ver que esto, el arte, es más que una obligación, es mi vía de escape». Laura sintió con satisfacción, alentando a Valentina a continuar. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», preguntó, indagando en lo profundo de su conflicto. La respuesta brotó espontáneamente. «No puedo permitir que el miedo a decepcionar a mi madre me defina. Hoy quiero mostrarle a todos, especialmente a ella, que el arte es, o puede ser, mi verdad. Si no me atrevo a ser yo misma, entonces nunca habré hecho nada realmente valioso», respiró hondo, sintiendo como su propia resolución empezaba a tomar forma. Ese giro en su conversación la llevó a reflexionar sobre el valor de la autenticidad. En su corazón, sabía que Ramiro no sería el único al que debía revelarse. Era su madre la que necesitaba escuchar su voz, la que debía presenciar cómo Valentina, frente a su legado, había encontrado su propio camino. Al llegar a la sala, tomó un instante para enfocar su mente y sacar fuerzas. Estaba lista para desafiar no solo la percepción de los demás, sino su propia percepción de sí misma. A medida que la exhibición comenzaba y los visitantes se adentraban en su mundo artístico, conoció un nuevo nivel de vulnerabilidad. Cada pincelada era un grito de libertad, cada mezcla de colores, un testimonio de su viaje. Sin embargo, la inminente llegada de su madre la mantenía en suspenso. Sabía que enfrentar esa mirada, llena de expectativas, podría ser devastador. Alzó la vista y la vio entrar, con una expresión de orgullo mezclada con preocupación. Los sentimientos encontrados brotaron de nuevo en su pecho, pero esta vez, Valentina no se rendiría. Su sonrisa fue su defensa. A medida que sus ojos se encontraban, comprendió que todo el camino había conducido a este instante decisivo. Había llegado el momento de enfrentar no solo la perspectiva de su madre, sino la historia que habían compartido. Sin embargo, en ese segundo perfectísimo, Valentina se dio cuenta de que su dilema estaba lejos de resolverse. ¿Sería capaz de transformar ese encuentro en una oportunidad para ambas, o se convertiría en una confrontación que destruiría todo lazo familiar? Con el pulso acelerado y una combinación de esperanza y miedo cristalizando en su interior, se preparó para el desenlace de su viaje, sin saber que el verdadero reto apenas comenzaba. El aire se volvía denso a medida que Valentina contemplaba la mirada de su madre, una mirada capaz de desterrar sueños o gestar transformaciones. La sala rebosaba de vida, personajes coloridos se desplazaban alrededor de su obra, pero para ella, el universo se había reducido a ese único encuentro. La sonrisa de su madre, tan esperada y deseada, ahora temía a la verdad que contenía. Valentina respiró profundamente, anclándose en la idea de autenticidad que recién había empezado a cultivar. Las voces a su alrededor se desvanecieron mientras ella trazaba mentalmente las palabras que debía pronunciar. Sabía que cada sílaba tenía el potencial para crear un giro radical en su vida, pero también para abrir viejas heridas. La presión de la expectativa familiar daba paso al resquebrajamiento de las expectativas que se había impuesto a sí misma. Decidió dar un paso adelante, como si al movimiento le pudiera dar peso a sus emociones. Caminó hacia donde su madre observaba uno de sus cuadros, un retrato lleno de texturas y colorido que ella misma había titulado Liberación. El título resonaba no solo con la obra, sino también con su estado interno. «¿Te gusta, madre?», preguntó Valentina, temblando ligeramente al hablar. Su madre sonrió, sorprendida. «Es diferente. Muy diferente. Nunca había visto algo así de ti». La declaración reveló el primer indicio de inquietud en su voz. Valentina lo absorbió como un indicio. Aquello que había empezado como una inseguridad, ahora podía transformarse en un catalizador para el cambio. No era suficiente que su madre apreciara el arte,
Lo fundamental era que entendiera lo que significaba para Valentina. Lo que significaba para Valentina, no para su madre o para la imagen que siempre había tenido de ella. En ese instante, Valentina se dio cuenta de que había llegado el momento de despojarse de la coraza. El arte para mí no es solo un pasatiempo. Es mi vida, mi forma de ser. Siempre he sentido que tenía que cumplir con lo que esperabas de mí, pero ya no puedo seguir ocultándome tras esa imagen. Quiero que veas quién soy realmente. Las palabras fluyeron sin freno, cada una era como una pincelada en un lienzo que había estado en blanco demasiado tiempo. La mirada de su madre cambió, desdibujándose la sorpresa por una mezcla de preocupación y confusión. Valentina, siempre he querido lo mejor para ti. ¿Solo no sientes que puede ser un camino arriesgado? Pero eso era justo lo que Valentina estaba empezando a comprender. La vida era un camino arriesgado, y ella había estado relegando sus propias necesidades por el temor a su juicio. Es arriesgado, lo sé. Pero, ¿no es más arriesgado vivir en la sombra de lo que otros esperan de mí? Las palabras flotaron en el aire, creando un silencio tenso que la rodeaba. La intensidad del momento se intensificó. Valentina sintió que la sala se desvanecía a su alrededor, y solo existía ella y su madre en un juego de poder y vulnerabilidad. Observando cómo su madre procesaba sus palabras, Valentina sintió el peso de años de anhelos reprimidos, de oportunidades no exploradas. Cada latido de su corazón resonaba no solo con la necesidad de ser escuchada, sino con el deseo de ser comprendida en su totalidad. La lucha por su identidad estaba en juego, y ese era el momento decisivo en el que podía dejar de ser una sombra de sí misma. ¿Qué pasaría si no te gusto así?, preguntó su madre de repente, la voz resonando con una mezcla de desafío y amor. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era el dilema que había temido durante tanto tiempo, la aceptación familiar versus la autenticidad personal. La respuesta estaba allí, en el caos de su cerebro. Valentina llevó sus sentimientos al borde, mirando fijamente a su madre, dispuesta a descubrir aquella parte de su relación que nunca se atrevió a explorar. La visión de una conexión genuina se tornaba más clara, pero la vulnerabilidad era un precio a pagar. Se estaba acercando un desenlace que podría ser liberador o desastroso. La verdad asusta, pero... prefiero eso a ser un extraño en mi propia historia, respondió finalmente, con determinación. El ambiente se compuso de una energía eléctrica, vibrante de anticipación. Sabía que había cruzado una línea, y que las decisiones que tomarían en ese instante podrían definir el futuro. Todo lo que quedaba era esperar la respuesta de su madre, una respuesta que podría abrir puertas o cerrarlas de golpe. La tensión en el aire era palpable, y Valentina se encontró frente a su verdad, lista para lidiar con el terremoto de emociones que estaban por desatarse. ¿Qué dirección tomaría su madre, y cuánto cambiaría todo lo que creía sobre su familia a partir de ese instante? La respuesta de su madre llegó primero en forma de silencio, un abismo en el que Valentina se sintió atrapada. Las palabras no se escurrieron de sus labios, como si la misma sala les hubiera negado la eclosión. Valentina, por un momento, cuestionó su valentía. Se vio a sí misma parándose al borde de un precipicio, y la inminente caída amenazaba con despojarla de su nuevo sentido de libertad. Siempre pensé que tus ideas eran un capricho adolescente, finalmente murmuró su madre, la voz teñida de una melancolía difícil de disimular. La realidad de las palabras de su madre la golpeó con la fuerza de una ola, y Valentina tuvo que contener la respiración. Aquella afirmación no solo desechaba sus esfuerzos, también desnudaba una parte de ella que había intentado proteger. Pero ya no soy esa chica, replicó, comprendiendo que su defensa debía ser más que actitud. Debía ser una declaración de quién era en ese momento, no quién había sido. He crecido, he sentido, he querido. Y esto es parte de mí. Necesito que lo reconozcas. Sin embargo, el eco de su declaración dejó un rastro de inseguridad en su interior. Podía escuchar el susurro de su antigua voz cuestionando si realmente estaba preparada para enfrentar las inseguridades que aún residían en su madre. Mientras analizó a su progenitora, Valentina comenzó a desentrañar años de lógica y emociones entrelazadas. Su madre siempre había sido un peón de un juego mucho más grande,
el mismo juego al que Valentina había comenzado a desafiar. ¿Qué pasa si no lo entiendes?, le replicó su madre, sentada a un lado como si el peso de la tradición la anclara a un pasado que Valentina se esforzaba por trascender. Algunas cosas no cambian, Valentina. La joven sintió que cada palabra era una diagonal en la cuadrícula de sus miedos. Tenía que hacer algo más que hablar, debía actuar con propósitos que siempre habían estado arraigados en su interior, esperando el momento propicio para florecer. Su arte no solo era expresión visual, sino también liberar los grilletes de las expectativas del pasado. Entiendo que pueda resultar difícil. Prometo no presionarte. Valentina sostuvo la mirada de su madre, sintiendo que cada segundo que pasaba se tornaba en un verdadero acto de fe. Pero necesito que tú me des la oportunidad de mostrarte quién he empezado a ser. Respiró profundamente, como si el aire que llenaba sus pulmones pudiera infundirle la fuerza necesaria. Las emociones estaban a flor de piel, y era consciente de que eso podría ser el último intento o el inicio de algo desconocido. Se había preparado mentalmente para estas palabras, y aunque flotaban en el aire, no podía evitar lo vulnerable que se sentía. Su madre, visiblemente afectada, asintió con lentitud, revelándose ante el torbellino de emociones. Pero la lentitud afectaba también a su propia paciencia. No sé si puedo entender, confesó, casi en un susurro. Valentina sintió que sus pies se deslizaban de regreso hacia el suelo, pero luego, de forma casi instintiva, se dirigió hacia su pintura de liberación. Déjame mostrarte, dijo con un nuevo ímpetu. No solo mirar, sino experimentar lo que esto significa para mí. Las defensas de su madre parecían empezar a desmoronarse, y Valentina vio una chispa de curiosidad asomándose entre las sombras de la duda. Quizá puedas explicarme, la madre insistió, en un tono que era parte desafío, parte apertura. Cada palabra era como un paso en un sendero no transitado. Valentina supo que tenía que ir más allá de la superficie artística. Este momento era material emocional que podría utilizarlos como puente para el entendimiento. Su mente bullía con ideas, con una claridad casi reveladora sobre lo que debía hacer. Mientras el eco de esa conversación resonaba en su cabeza, decayó un sentimiento familiar, el impulso de tomar control de su narrativa. Las raíces de su creatividad se extendían más allá de una simple necesidad de aprobación. Necesitaba ser vista, no solo como una artista, sino como su propia persona en un lienzo, donde cada trazo contaba una historia. Así que, sin más preámbulos, Valentina tomó la decisión de preparar una exposición personal. Sería un acto audaz, el escenario perfecto para mostrar todo lo que había aprendido sobre sí misma en el proceso. Un acto no solo de valentía, sino de sinceridad. Mientras planeaba cuidadosamente cada detalle de la exposición, Valentina sintió que su vida comenzaba a tomar forma de nuevo, pero no sin un costo. Abriría su corazón y sus heridas al mundo, arriesgándose a que todo lo que tanto había anhelado no obtuviera la respuesta esperada. ¿Podría realmente lograrlo y conectarse con su madre en el camino? La pieza que faltaba no solo sería la apertura de su arte atesorado, sino la clave para una transformación interior que esperaba que ambas las guiaran a un nuevo capítulo. Valentina sintió su pulso acelerarse, entremezclado con un entusiasmo y un temor palpitante. El tiempo se acortaba y su camino hacia la exposición comenzaba a extenderse como un nuevo horizonte. ¿Estaba preparada para la respuesta que vendría con esa revelación? Valentina se despertó con la sensación del peso del día sobre sus hombros, un recordatorio constante de la exposición que se acercaba y de las emociones que llevaba consigo. La sala, aún impregnada del aroma del óleo y los recuerdos, se sentía como un refugio y una prisión a la vez. Era una encrucijada de posibilidades, donde la valentía se medía en cada trazo que daba con su brocha. Mientras desayunaba, su mente zumbaba con pensamientos sobre la exposición. Debía ser más que una simple muestra de su arte, tenía que representar su esencia. Cada obra necesitaba contar su historia, la lucha entre sus deseos y la percepción ajena. Se visualizaba a sí misma frente a una multitud, observando sus reacciones, estallando en colores de incertidumbre y esperanza. Se preguntó si podría atravesar ese umbral y conectar con su madre, y si era posible que esa conexión abriera una puerta a una comprensión más profunda. El primer paso era formalizar la lista de obras que serían parte de la exposición.
Se dirigió a su estudio, donde se sumergió en recuerdos e inspiración. Cada pintura era un fragmento de su vida, un eco de sus batallas internas. Mientras seleccionaba las piezas, una en particular la llamó a gritos: Renacer. La obra, llena de energía y matices, simbolizaba su crecimiento. Era un reflejo de su viaje de autodescubrimiento, la metamorfosis que había enfrentado. Sin embargo, detrás del entusiasmo, se ocultaban dudas traicioneras. ¿Realmente era capaz de estar a la altura de sus propias expectativas? Preguntas sobre la recepción de su arte y su significado pesaban en su mente. En un arranque de incertidumbre, optó por abordar una de las obras más desafiantes, su última pieza, Espejo de Almas. Para Valentina, era un espejo donde los demás podían ver sus propias luchas, una representación de las emociones que habían estado latentes en su interior y que ansiaban ser expresadas, día tras día. Se adentró en el proceso de elaboración de la exposición. Se estableció un cronograma que llenó con citas para preparar el espacio, establecer contactos con críticos de arte y producir un catálogo. La sensación de estar ocupada le brindaba una ligera paz, pero la ansiedad se mantenía presente. A medida que avanzaba, se convirtió en una especie de meditación activa, a cada acción le daba sentido al propósito que la guiaba. Cada decisión se sumaba a su crecimiento personal, a una lucha visible por ser escuchada. Revisó no solo sus obras, sino también el entorno en el que planeaba presentarlas. Se dio cuenta de que la iluminación, el ángulo desde donde se verían y el acomodo de los espacios eran tan importantes como el arte mismo. Valentina entendió que estaba creando un escenario que podía influir en la percepción de sus creaciones, un espacio que no solo exhibiría, sino que tendría que resonar con quienes ingresaran. A medida que se acercaba la fecha, su madre se convirtió en una figura constante en sus pensamientos. En cada obra se preguntaba cómo afectaría a la mujer que la había visto crecer en un mundo de expectativas. Quería que ella se sintiera invitada a ver más allá del lienzo, a entender que cada trazo era su declaración de libertad. Pero la idea de abrirse completamente a esta vulnerabilidad la aterraba. La posibilidad de rechazo podría amenazar su esfuerzo por la conexión auténtica. Sin embargo, una noche, mientras trabajaba en una de sus últimas obras, sintió un repentino destello de entendimiento. La exposición no solo era una búsqueda de aprobación, sino un acto de amor hacia sí misma y hacia su madre. En ese momento, supo que debía arriesgarse. Su arte representaba no solo su voz, sino la necesidad de romper con las cadenas del pasado. Decidida, se colocó frente al espejo y preparó su discurso interno, enfrentándose a sus miedos. Cada palabra la armaba para el momento del encuentro, no solo con el público, sino con su madre. Es hora de mostrar quién soy realmente, pensó mientras registraba su determinación en el lienzo. El día de la exposición llegó y, con él, una mezcla de nervios y energía surgiendo desde lo más profundo. La sala de exhibición estaba llena de sus obras, un espacio vibrante, y Valentina podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la exposición, su mirada se encontró con la figura conocida de su madre, parada cerca de la entrada, con una expresión que oscilaba entre el escepticismo y la esperanza. En ese instante, supo que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. ¿Estaba preparada para lo que vendría después de abrir las puertas de su mundo? Valentina respiró hondo, sintiéndose un poco atrapada en un océano de emociones. Cada pintura era la manifestación de su historia, no solo eran colores y formas, eran su lucha, su crecimiento, su voz. La sala, iluminada con destellos de luz y sombras danzantes, parecía cobrar vida propia, reflejando su ansiedad y su anhelo de aceptación. Mientras el murmullo de los asistentes se intensificaba, su mente giraba en círculos. ¿Qué pensaría su madre al ver su trabajo? La figura materna, que había estado presente en cada etapa de su vida, ahora se erguía como un símbolo de sus inquietudes. Valentina se dio cuenta de que aquella noche, no solo exhibiría su arte, se trataría de una confrontación emocional con su pasado. Se acercó a su obra más personal, Espejo de Almas. Las pinceladas audaces y los colores vibrantes parecían brillar con su propia energía. Sin embargo, la realidad era que esa obra representaba el inicio de su duelo y su viaje de autodescubrimiento. Al observarla, sintió cómo las emociones la inundaban, y comprendió que no podía rendirse ante sus miedos.
Era el momento de demostrar que estaba lista para presentar su verdadero yo. Valentina se dirigió a la multitud y de repente, el espacio se volvió silencioso. Sacudió la timidez que amenazaba con anclarse en su pecho y comenzó a hablar. Cada palabra era un sutil acto de liberación. Habló de su trayectoria, de las inseguridades que había enfrentado y de las lecciones que le había enseñado su arte. Era como si cada frase fuera un puente que la guiaba más allá del temor y la desesperanza. Mientras compartía su historia, Valentina notó a su madre entre la multitud. La expresión en su rostro se transformaba, el escepticismo se evaporaba lentamente, y, en su lugar, aparecía un destello de reconocimiento. Fue un momento deslumbrante que le devolvió la fuerza. Con cada respuesta que escuchaba, cada sonrisa que cruzaba el rostro de su madre, se sentía más empoderada. La conexión que tanto anhelaba parecía hacerse tangible en el aire, pero entonces, una sombra de inquietud se cernió sobre su corazón. La autenticidad en su discurso debía ser más que palabras, necesitaba ser el reflejo verdadero de su lucha interna. Al salir de su discurso, lo sabía, su madre aún no conocía en su totalidad las batallas que había librado. Valentina se preguntó si era el momento adecuado para revelarlo todo. Compartir las profundidades de su alma podría acercarlas, pero también arriesgaría la posibilidad de abrir viejas heridas. Se sumergió en una nueva reflexión mientras los asistentes comenzaban a acercarse a sus obras. Justo cuando el primer grupo comenzaron a admirar renacer, su mente divagó por la necesidad de revelar su vulnerabilidad. Sin embargo, el miedo al rechazo se convirtió en una pared que no estaba lista para cruzar. La noche continuó, y aunque sentía que había logrado dar un paso útil hacia su libertad, había una chispa de incomodidad en su pecho, como si la verdadera conexión con su madre aún estuviera en un abismo. Valentina observó la expresión de su madre mientras admiraba las obras, y una decisión surgió en su interior. Las verdades ocultas debían salir a la luz. Era esencial trascender el miedo que las mantenía distanciadas. Pero su corazón también sabía que esa revelación sería un test de su relación, un momento decisivo que podría cambiarlo todo. El resto de la noche se deslizó entre elogios y conversaciones entretenidas, pero la inquietud latente no se desvanecía. Decidido a enfrentar su verdad, Valentina se propuso buscar el momento adecuado para abrir su corazón e invitar a su madre a conocer al ser que realmente había sido. Así, en medio de conversaciones coloridas y risas, ella se movió hacia su madre con la firme intención de dar un paso adelante. La sensación de peligro y liberación la envolvía mientras se acercaba a la puerta de su propia vulnerabilidad. ¿Podría ser ese el momento en que ambos se liberarían de sus propias cadenas? Casi en el instante en que sus labios estaban por pronunciar las primeras palabras, Valentina sintió una intensa mirada entre la multitud. Era un viejo conocido del pasado, un rival que había creído desterrar de su vida. Su presencia traía consigo una oleada de recuerdos reprimidos, y en ese nuevo desencadenante, la pregunta resonó en su mente: ¿estaba realmente preparada para abrir todas las puertas de su mundo? Valentina se sintió fuertemente sacudida por la llegada de su viejo conocido. Su nombre resonó en su mente como un eco distante y doloroso. Santiago, un artista cuyas palabras solían ser dagas, punzantes y precisas, hiriendo su autoestima en los momentos más vulnerables de su carrera. Había sido un compañero de estudios y, a la vez, un rival feroz, uno que no había titubeado en criticar su trabajo con frialdad. En un instante, la determinación que había cultivado durante la noche se evaporó. Su corazón acelerado le hizo dudar: ¿cómo podría abrirse a su madre, o a cualquier persona, cuando incluso recordar a Santiago la desestabilizaba? Se sentía atrapada entre el deseo de confrontar sus verdades y los remanentes de su inseguridad, que, como sombras, se cernían sobre ella. Observando a su madre más de cerca, Valentina notó que la admiración en su rostro se había transformado en intriga. ¿Acaso había comenzado a buscar respuestas que hacían eco de sus propios interrogantes internos? Esta nueva percepción la hizo cuestionarse aún más. La conexión que tanto anhelaba estaba a un paso, pero el camino seguía siendo rocoso y lleno de incertidumbres. Mientras Santiago se acercaba, Valentina optó por actuar a pesar de sus sentimientos tumultuosos. Se introdujo en una conversación superficial con él, apretando los dientes, forzando una sonrisa. Cada palabra repetida era un ejercicio de autoconvencimiento.
Estoy aquí para mostrar quién soy, se recordó. Esto debía ser más que una simple noche de exhibición, tenía que ser un capítulo decisivo en su vida. Ella se centró en su respiración, intentando calmar el caos interno. Santiago pasó a hablar sobre técnicas modernas y tendencias, intentando imponer su capacidad. Sin embargo, al escucharlo, Valentina se dio cuenta de que lo que él había intentado quitarle había evolucionado. Su arte ya no era una suma de opiniones al azar, sino expresiones de su ser auténtico y desgarrador. Eso lo sabía, cada pincelada, cada elección de color le pertenecía. Con esa resolución renacida, se dirigió de nuevo a su madre, tratando de romper el hilo invisible que las mantenía separadas. «Mamá, hay algo que debes saber sobre mí», comenzó, rumiando las palabras, pesando la carga que llevarían. Quería abrir una puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo, pero lo que iba a compartir era más que su arte, era su historia, sus miedos, sus luchas internas y sus anhelos por la aceptación. Santiago, que había estado observando su diálogo, parecía intuir la intensidad de la conversación. Su mirada se centró en Valentina con curiosidad, como si supiera que estaba en medio de un momento crucial. Esa presión externa se volvió un nuevo peso sobre sus hombros, y recordó las veces en que había permitido que las opiniones de otros determinaran su valor. «Valentina, siempre te he respetado como artista», dijo Santiago sin previo aviso. «No dejes que tu miedo defina tu camino». Fue un comentario inesperado, casi un halago disfrazado de rivalidad. Sus palabras, aunque dulces, eran un recordatorio mordaz de las incertidumbres de su pasado. Tenía que ser más fuerte, más auténtica en su expresión. Su madre la miraba expectante, una mezcla de amor y curiosidad dibujándose en sus ojos. Ella también había tenido que encontrar su voz, era el momento de hacérsela conocida. La revelación estaba a punto de cruzar su lengua, pero Valentina titubeó de nuevo. Y si abriendo esa puerta se exponía a la herida que tanto había tratado de curar, mientras la multitud giraba a su alrededor, sintió que el momento definitorio se cernía sobre ella, pero la voz interna que gritaba por su verdad chocaba con el temor de no ser aceptada, especialmente por la única persona cuyo juicio siempre había contaminado sus decisiones. ¿Podría ser ese el catalizador que necesitaba para romper con la sombra que había representado su pasado? En ese instante, Valentina se dio cuenta de que la vida estaba tejida de decisiones y cada una tenía un peso. Podía elegir el silencio o la voz. Pero la voz la llevaría a la libertad. Con un último suspiro decidido, levantó la vista hacia su madre, dispuesta finalmente a compartir lo que había estado ocultando. La vida siempre había sido acerca de tomar el riesgo, y esta vez no se retiraría. El eco de su determinación resonaba en su interior cuando, inesperadamente, una figura familiar y no deseada apareció en su línea de visión. Su sangre se heló al reconocer la presencia de una antigua amiga que había tenido como aliada, y cuya traición había dejado cicatrices profundas en su confianza. ¿Estaba realmente lista para despojarse de las armaduras que había utilizado por tanto tiempo para protegerse? En ese instante crucial, Valentina se dio cuenta de que la realidad era aún más compleja de lo que jamás había imaginado. La presencia de Lía, su antigua amiga, quebró el frágil momento introspectivo que Valentina había estado construyendo. Las memorias de la traición la envolvieron nuevamente, el eco de risas compartidas interrumpido de repente por cuchillos afilados lanzados a su confianza. Valentina sintió que su mundo se tambaleaba ante esa mezcla de emociones contrapuestas. Por un lado, la necesidad de desahogarse y ser auténtica, y por otro, la amenaza de abrir viejas heridas, la tensión era palpable en el aire. Su madre, que parecía incrédula ante el reencuentro, captó rápidamente la desazón que invadía a Valentina. ¿Quién es?, preguntó con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la preocupación. Lía, al darse cuenta del impacto que causaba, esbozó una sonrisa forzada. Valentina. ¿Cuánto tiempo sin vernos?, gritó con una alegría que contrastaba con los sentimientos entrelazados. ¿Todavía pintas?, la pregunta la golpeó como un martillo. Los recuerdos de críticas y el desprecio disfrazado de preocupación que Lía había lanzado en el pasado regresaban con fuerza. Sí, estoy trabajando en nuevas piezas, respondió Valentina con más frialdad de la que pretendía,
sintiendo como una defensa automática se activaba en ella. Lía la miró, y esa mirada era una mezcla de nostalgia y reproche. Era como si pudiera leer entre líneas, vislumbrando que Valentina había avanzado, que había pasado por un proceso de autoconocimiento profundo. En lugar de la admiración que esperaba, su amiga encontró en sus ojos una determinación que nunca había visto antes. Me alegra saber que sigues en esto. A veces, me pregunto si simplemente lo dejaste comenzó Lía, pero Valentina no necesitaba que terminara la frase. El sonido de su voz era suficiente para exacerbar sus inseguridades. De repente, en aquel mar de emociones contradictorias, Valentina sintió un profundo deseo de romper el ciclo. Era una oportunidad, y lo sabía. No solo para confrontar a Lía, sino para certificar su propio crecimiento. Detente, dijo, su voz temblando, pero firme. No necesitas terminar esa frase. Ya no soy la chica a la que dejaste herida. No puedo cambiar lo que hiciste, pero he aprendido a valorarme a mí misma incluso más allá de tu traición. Las palabras resonaron dentro de ella, como un eco liberador. La reacción de Lía era crucial, enfrentarse a su amiga significaba enfrentarse a sí misma. La antigua amistad había dejado cicatrices, pero también le había proporcionado un espacio para crecer. Podía convertir esta confrontación en una oportunidad de autodefinición. Lía se quedó en silencio, sus ojos reflejaban sorpresa y vulnerabilidad, algo que Valentina nunca había esperado de ella. No creí que tuvieras el valor para decirlo, murmuró, comenzando a retroceder en su codificación de desdén. El corazón de Valentina latía rápido, no por miedo, sino por la adrenalina de la verdad pronunciada. Había recorrido un camino donde entre su arte y su ser, había una fuerza que nunca antes había sabido que poseía. Mirando a su madre, notó que su rostro se iluminaba. En ese instante, Valentina comprendió que esta no era solo una batalla personal, era su forma de abrirse al mundo, de sanar a través de su autenticidad. Siempre te vi como una amiga, continuó, gestionando con cuidados cada palabra. Pero también como una competencia. Me enseñaste a combatir mis inseguridades, cada crítica que lanzaste me hizo más fuerte. Así que, gracias. Tal vez no como amiga, pero quizás podamos empezar de nuevo. La expresión de Lía se desvaneció en un maremoto de emociones. Yo no sabía que te había herido. Valentina, lo siento de verdad. No sabía lo que significabas para mí. Valentina sintió una mezcla de liberación y confusión, preguntándose si el perdón era algo que realmente podía aceptar. Este diálogo no solo redefinía su relación, sino también su propia narrativa y su papel en ella. Mientras contemplaba las respuestas de Lía, Valentina notó que Santiago observaba la escena desde lejos. Su expresión se había suavizado, como si toda la competencia de años hubiera desaparecido, dejando solo el aprecio por un viaje colectivo. La multitud continuaba su paso, pero su mundo interno se encontraba en plena efervescencia. Aunque no estaba completamente resuelta, esa noche había establecido un punto de inflexión para su confianza y su arte. El zumbido revitalizador de la reconexión se vio interrumpido cuando un grupo de artistas se acercó, buscando conversación. Entre ellos estaba un rostro nuevo, un crítico conocido, cuya presencia siempre había intimidado a Valentina. Cada encuentro con personas de su pasado le recordaba que las sombras nunca desaparecen por completo. ¿Cómo manejarás esto?, se preguntó, y en ese momento, un desafío personal renovado comenzó a tomar forma en su mente. La lucha por su voz interna había dado frutos, pero la batalla por su reconocimiento apenas comenzaba. Valentina sabía que este era solo el comienzo. La incertidumbre le ofrecía una paleta llena de posibilidades. Al observar el rostro del crítico, un nuevo objetivo se dibujaba en su mente. ¿Podría utilizar su arte como un sistema de defensa y ataque, un refugio y un campo de batalla simultáneamente? El aire zumbaba con promesas y futuros inciertos, y Valentina, ahora más que nunca, estaba lista para enfrentarlo todo. La exhibición había sido un verdadero punto de inflexión en la vida de Valentina. Las luces todavía brillaban en su memoria, y las palabras de su madre resonaban como un eco de posibilidades recién descubiertas. Mientras regresaba a casa esa noche, un sentimiento de paz la envolvía.
Había desnudado su alma frente a un público que, más allá de sus expectativas, parecía vestirse de sus historias. Las críticas, los elogios, y cada intercambio de palabras habían sorteado la distancia que había sentido hasta ese momento entre ella y su madre. Valentina sabía que el camino hacia la autenticidad era largo, pero la exhibición había sido su primer paso firme. Cuando cruzó el umbral del hogar, su madre la esperaba con una sonrisa cansada pero sincera, un gesto que prometía un nuevo comienzo. Estuve pensando en lo que dijiste, pronunció su madre, su voz llena de una vulnerabilidad que Valentina había anhelado. Y yo he estado pensando en nosotros, respondió Valentina, sintiendo que cada palabra era una promesa de apertura. Decidieron sentarse en la sala, un espacio ahora más acogedor que nunca. La tensión del pasado no se había evaporado, pero las posibilidades de construir algo nuevo ocupaban las mentes de ambas. Valentina, he de decirte que no entendía el arte como lo ves tú. Para mí, siempre fue algo superficial. Pero después de lo que vi, creo que he estado equivocada sobre muchas cosas, admitió su madre. Este reconocimiento abrió una puerta que Valentina había temido que permaneciera cerrada. Valentina, finalmente sintiéndose vista, compartió sus sentimientos sobre su lucha interna, explicando cómo cada pintura era un reflejo de sus miedos y esperanzas. Mientras hablaba, observaba a su madre, ansiosa por captar la esencia de sus palabras. La conexión que se había forjado en la exhibición ahora se transformaba en una conversación profunda en la calidez de su hogar. Lo que más quiero es que sepas que estoy aquí, a tu lado, no para guiarte, sino para apoyarte en tus decisiones, contestó su madre, con sinceridad en su mirada. Valentina comprendió que ese compromiso representaba más que simples palabras. Era una promesa de crecer juntas, rompiendo con viejas expectativas, y la joya más valiosa de todas, la aceptación. Con el paso del tiempo, Valentina continuó expandiendo su voz y su arte. Cada nueva obra parloteaba de sus experiencias, comunicando una mezcla de desgarro y esperanza. Su madre se convirtió en su primera espectadora, compartiendo cada paso del proceso, admirando la transformación. Ya no era una simple alumna en la sombra de las expectativas familiares, se había convertido en una artista autónoma y decidida, cuyas obras atraían a críticos y admiradores por igual. El reconocimiento llegó de maneras que nunca había imaginado. Una notable galería de arte le ofreció una exposición individual, un acontecimiento que consolidó su presencia en el mundo artístico. Pero más importante aún, no era solo su trabajo lo que llamaba la atención, era su historia, su viaje hacia la autenticidad, lo que resonaba con los demás. El amor que ahora compartía con su madre se convertía en el sostén de su nueva vida. Valentina se sentía llena de gratitud. Había aprendido a no temer la verdad de su pasado, estaba en paz con las cicatrices que la acompañaban. Cada una de ellas era un recordatorio de su resistencia, y cada paso que tomaba la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Así, en cada muestra de su arte, Valentina no solo exhibía su obra. Compartía su historia, animando a otros a liberarse de las cadenas de las expectativas que a menudo son absorbidas sin cuestionar. La transformación de Valentina era emblemática, y su madre, ahora su mayor aliada, la observaba con admiración y reconocimiento mutuo. Al final, la verdadera obra maestra no eran solo los cuadros colgados en las paredes de la galería, sino la relación sanada y el viaje compartido entre madre e hija. Ambas habían encontrado un nuevo horizonte, uno en el que la autenticidad, la aceptación y el amor serían sus guías. El tiempo había demostrado que su camino no solo ofrecía un respiro a Valentina, sino también una vida en la que ser fiel a uno mismo se convirtió en el más grande triunfo. Valentina había conquistado su verdad, y con ello, había hecho historia. Ahora, los días por venir solo prometían más colores, más historias y más caminos por explorar. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía emocional. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias conmovedoras, dejen un me gusta ahora para que nuestro mensaje se expanda y comenten sus impresiones sobre esta transformación. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de un viaje de superación personal que merece ser narrado.